No sé si me escuchan ahí. Ok, es la parte que estamos probando porque me escuchan ahí. Les recuerdo, es una transmisión en vivo, entonces estamos sujetos a cualquier situación inesperada que no depende luego de nosotros. Se escucha ahí? No sé si se escuche. ¿Se perdió nuevamente el sonido o si se está escuchando? Perfecto. Les comentaba, los derechos de todas las personas es importante que se tengan porque se trata del resto de la vida de las personas y el punto es cómo queremos vivir ese resto de vida. Aquí el punto es que se tenga una vida digna y que obviamente los derechos que nosotros generamos cuando trabajamos, más bien lo acumulado de nuestros recursos que dejamos en nuestra vida laboral, es el resultado, el vivir los últimos de nuestros días de una manera digna y decorosa, que esa es la parte que inclusive en cortes internacionales o en tratados internacionales nos han, nos han recomendado. Claro que sí, señor Michael. Bueno, vamos a comenzar respecto a esta plática. Se trata acerca de la pensión de cesantía. La pensión de cesantía no significa que tiene 60 años. La pensión de cesantía es porque las personas cesan de trabajar. Al momento de cesar de trabajar, no es que se vayan a su casa y los hijos los mantengan.
que inclusive ese es parte de un deber social, pero esa es una cosa distinta. Aquí la pensión de cesantía lo que nos va a generar es recibir un monto de dinero por el resto de años en el cual nosotros podamos vivir digna y decorosamente. Aparte, dentro de esa misma pensión de cesantía, se tendría la cuestión de la medicamentos, la atención médica, clínica, farmacéutica y hospitalaria. Eso tiene que garantizar la totalidad de las enfermedades que se tengan. No se marca el derecho a la salud está garantizado para poder, si usted tiene un padecimiento de diabetes, si usted tiene un padecimiento inclusive de VIH, usted tiene un padecimiento de cáncer, todas las enfermedades deben estar garantizadas por parte del gobierno para que usted, para que usted goce de una vida digna y obviamente que el resto de su vida, el resto de lo que usted va a tener ya en su casa sin estar trabajando, sea digno y decoroso y que le pueda generar que usted esté tranquilo, que usted esté a gusto y que usted pueda disfrutar, que la parte importante respecto al retiro, como se establece dentro de la propia ley, la ley del Seguro Social o la ley de Infonavit, la ley del ahorro para el retiro, es que usted cuando reciba esa resolución en la cual le concede una pensión de cesantía, pues usted puede disfrutar del dinero que usted generó a través de sus años. ¿Qué es lo que le pide la ley del Seguro Social para usted obtener esa pensión? Es muy sencillo. Usted a partir de los 60 años ya tendría derecho y usted tendría que haber tenido como cotización mínimo 10 años ante el Seguro Social. ¿Qué significa esto? Que usted, si empezó, yo sé que todos o la mayoría trabajan, que todos o la mayoría desde que en el resto, en la totalidad de nuestra vida trabajamos. Aquí un punto muy importante es si nuestro patrón nos dio de alta o no. Si el patrón no nos dio de alta dentro del Seguro Social, entonces tenemos un problema que nosotros obviamente tendríamos que estar acreditándole al seguro que pues, sí trabajé. Aquí hay situaciones en las cuales la informalidad de muchos de los patrones generan este tipo de problemas. No obstante eso, la propia ley del Seguro Social prevé dentro del artículo 96 de la ley del 73 la posibilidad que ustedes puedan pedirle al instituto y decirle, yo trabajé con esta persona, yo trabajé en aquel tiempo, en aquel momento, y por haber trabajado de esa o de tal manera, la empresa, el Seguro Social, perdón, se tiene que subrogar al patrón. ¿Esto qué quiere decir? Que el Seguro Social tiene que admitir que efectivamente usted trabajó con ese patrón y pagarle la pensión. Para eso nosotros tendríamos que acreditar que efectivamente usted trabajó con ese patrón. Viene la ley, es un supuesto establecido que tal vez administrativamente, si usted va a la subdelegación, si usted va y pide su pensión, le van a decir no cuentas con el número de semanas o no estás dentro del periodo de conservación de derechos o usted no todavía no cumple los requisitos. Esa situación es la que nosotros sí podríamos ayudarles porque la mayoría de las personas trabajaron y la mayoría de las personas trabajaron, pero por una culpa de una informalidad que son cosas externas a nosotros, externas a ustedes, es la situación en la cual se genera luego un problema para las personas al momento de retirarse. Sin embargo, esa es una cuestión que es peleable, es una cuestión que es litigable y aquí el punto es que usted sí obtenga la pensión, que sí obtenga el recurso, porque el dinero que usted recibirá para el resto de su vida sería de mucha ayuda porque se cuantificaría una pensión a su favor. La cuestión de la cesantía, como les decía, empieza su derecho a los 60 y termina a los 64, es decir, termina para la pensión de cesantía. ¿Por qué? Porque si usted tiene 65 años, la pensión se llama vejez. La pensión al momento de tener 60 años, perdón, le comienza usted con un porcentaje de ese 100% de pensión, digamos. La pensión de vejez, que es a los 65 años, reuniendo también mínimo 500 semanas laboradas, que son 10 años. Si usted reunió esas 10, usted trabajó 10 años inscrito en el Seguro Social, tiene 60 años, le va a corresponder una pensión del 75%.
Ese 75%, si usted trabaja y se pensiona a los 61, le toca la del 80%. Si usted trabaja y dice, no, bueno, yo todavía aguanto hasta los 62, le toca el 85% de esa pensión. Aquí sube un 5% por cada uno de los años de los 60 a los 65. En el momento que tiene usted 65 años y va a pedir la pensión, ya no se llama cesantía, ya se llama vejez, y ahí es el 100% de la tabulación que establece la ley del Seguro Social. Es muy importante saber cuántas son el número de semanas que usted tiene y cuál es el cuál es el monto del salario promedio, porque a través de esos dos factores se va a tabular su pensión en términos del artículo 167 de la ley del Seguro Social de la pasada ley de 1973. Si usted empezó a trabajar en el 98 o en el 99 y ahorita ya tiene 65 años, muy probablemente, o más bien seguramente, y si usted no trabajó antes con la ley del 73, le van a pedir 1.250 semanas. Estas 1.250 semanas, pues obviamente es una cantidad mucho mayor que lo que pedía la anterior ley. Al momento de tener estas 1.250 semanas, pues obviamente también se tabularía en base a una cuestión diferente, que es que la administradora de fondos para el retiro, o sea, la AFORE, le va a pagar su pensión. Ya no le va a pagar el gobierno federal, ya no le va a pagar el Seguro Social, sino quien le va a pagar es la AFORE. Nosotros no recomendamos que usted pida la nueva ley porque no es benéfica, no le conviene. Lo que le conviene es la anterior ley porque sí valora lo que son los incrementos por años de servicio, sí valora y se promedia en términos de lo que usted realmente laboró, es decir, que esa pensión puede variar desde el 100% de su salario hasta un 65, un 45, un 50, un 55%. Quiere decir que no está tan alejada proporcionalmente de lo que usted recibía. Pero si usted escoge la ley de 1997, usted recibirá una pensión mucho menor en términos de esa ley, porque se tabuló de una manera distinta y se le va a pagar un ente privado, que sería una FORE. Ahora, ¿qué más viene acompañado con la pensión de cesantía? Pues bueno, si usted está casado, serían las asignaciones familiares y le dan a dar un 15% más. Ese 15% más es para hombre o para mujer. Ya está superado. En dado caso que usted sea, digamos que la que se va a casar, la que va a tener la pensión, pues es la señora, va a recibir también esa ayuda familiares. Ahora, ¿qué pasa si no tiene esposo? Entonces podría recibir otro 10% en términos de una protección sustituyendo al marido o a la esposa. Entonces, porque es una asistencia. En la ley le va a dar su 75% si se va a los 60 años, el 80 a los 61 y así sucesivamente, más ese 15% o ese 10%. Eso es lo que en términos generales concedería la ley. ¿Qué otra cosa le va a recibir usted? Pues también va a recibir lo que es ahorro, retiro 92, retiro 97, que es el SAR, y Infonavit 97. ¿Qué son esos supuestos? Bueno, Infonavit 97 es en dado caso que usted no haya sacado un crédito Infonavit o bien lo sacó, lo liquidó y vuelve o sigue trabajando, tiene dinero ahí en su subcuenta de vivienda. ¿Cómo vas a ver cuánta lana tiene ahí en la subcuenta de vivienda? Pues es muy sencillo. Usted puede ver, bueno, mándenos el estado de cuenta, nosotros le decimos cuánto dinero tiene. O usted mismo puede ver el reverso del estado de cuenta, o ahí mismo depende el afore que tenga. Va a venir rubros específicos. Ahí establece retiro 97, retiro 92, SAR 92, vivienda. Entonces viene una que dice se sentía vejez, cuota social, que es donde viene el mayor número de dinero. Sin embargo, eso no se lo van a regresar en una sola cantidad. ¿Por qué? Porque lo general es que ese dinero que viene en cesantía, vejez, cuota social, se va a ir al gobierno federal para financiarle su pensión. Entonces, ¿qué va a recibir usted? Pues obviamente la pensión, las asignaciones familiares, va a recibir retiro, va a recibir vivienda, va a recibir SAR 92. Entonces, todo eso, cuando usted tenga la pensión, la resolución de pensión, obviamente que ya tiene más de 60 años y que tuvo más de 500 semanas, le van a dar una resolución y esa resolución va a venir especificado el monto
que le van a pagar mensualmente. Y aparte, de manera paralela, le van a dar esos cheques donde aparece el monto que le van a dar por la cuestión de retiro, vivienda, SAR 92, vivienda 97. Eso es, digamos que en grandes, a grosso modo, lo que usted recibiría. ¿Qué puede hacer si usted dice, bueno, me están dando muy poco, lo que me está dando no me conviene porque yo trabajé desde el 73 y me estoy yendo ahorita en el 2020? Quiere decir que usted trabajó muchísimos años. De todos esos quiere decir que alguno de los estados de cuenta del propio instituto no los tiene no los tiene bien organizados, o que el instituto tuvo una falla al momento de capturar los datos al sistema. Esto que nosotros sabemos que en 1982 que se crea el SINDO, se mudan la información que era física, que era en papel, la transcriben, la mandan directamente al sistema, pero no toda la información se queda como se tenía. Es decir, que esa información se pudo haber perdido porque tal vez usted trabajó con un patrón en Guanajuato, otra vez estuvo en Querétaro, otra vez estuvo en Chihuahua, o aquí mismo tuvo una homonimia, tenía dos números de seguro social, o había una persona que se llamaba como usted. Entonces hay mil factores en los cuales el instituto tal vez comete los errores y no paga la pensión, no junta, perdón, las semanas. Entonces, al no juntar las semanas, va a tener usted obviamente una tabulación menor porque las semanas no van a ser las que realmente usted trabajó. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con eso? Pues obviamente puede presentar una inconformidad directamente al instituto, cosa que nosotros no recomendamos. ¿Por qué? Porque quien le va a resolver es quien ya le resolvió. Es decir, si yo tengo aquí por parte del instituto, me dan mi resolución, yo voy a ver y voy a decir, bueno, pues es que de mis datos son los que yo ya te dije, ya te informé, por lo tanto la pensión pues no se va a modificar. ¿Qué es lo que sí recomendamos nosotros? Pues obviamente es estudiar bien el asunto y presentar una demanda, porque en esa demanda sí ya le compete al instituto probar. Ya nosotros obviamente con los documentos que usted nos den, vamos a acreditar que efectivamente usted tenía dos números. Hemos tenido casos o asuntos donde han sido tres números. Hemos tenido asuntos inclusive donde viene el número de nacimiento mal, en vez de un 6 es un 5. O sea, hay mil cosas en las cuales se genera un error, y ese error pues obviamente le va a perjudicar a usted. Si usted se da cuenta de esto antes y conoce y puede hablar con sus hijos, oye, pues revísale bien tu número porque te puede generar problemas, pues eso sería lo ideal, que se vaya resolviendo de una manera temprana para que al momento en el cual usted vaya a cobrar su pensión no tenga problemas. Esas son las cosas típicas. El otro caso que le comentaba es si usted trabajó con patrones, pero esos patrones fueron informales y no lo dieron de alta en el seguro, pues obviamente la ley lo establece muy claramente en el artículo 96 de la ley del Seguro Social, que el instituto se debe subrogar. Es decir, el IMSS tiene que primero, una vez que le acreditemos, va a pagarle su pensión. ¿Por qué? Porque está primero su vida, está primero su dignidad, está primero el final de su existencia de una manera digna y decorosa. Esa parte es lo que prevé el legislador, por eso pide que el IMSS se subrogue, es decir, le pague primero y luego ya averigüe, ya tendría que cobrar los capitales constitutivos correspondientes en términos de lo que ellos como ente fiscalizador hagan. Entonces son cosas que nosotros tenemos que saber. ¿Por qué? Porque es importante para poder reclamar la pensión y obviamente no quedarnos únicamente con lo que nos dé el propio instituto o las autoridades. Si usted tiene una pensión de cesantía, pero es de un ayuntamiento, de un municipio, y usted estuvo cotizando, aportando, pero usted ve o sabe que no le están dando lo que le corresponde, pues obviamente todos esos supuestos son revisables. Eso no viene de una ley, eso viene del contrato colectivo que tiene, por decir, el sindicato de trabajadores al servicio del municipio de Monterrey o del municipio de Apodaca, en donde se encuentran cláusulas específicas expresamente. Inclusive en los estados sabemos, por decir, el gobierno federal, en cuestión del ISSSTE, que primero pasan un periodo muy largo, un periodo impresionante de 5, 6, 7, 8, 10 años, cotizando como si fueran trabajadores de honorarios. Y la realidad es que un trabajador de honorario no lo son. ¿Por qué? Porque lo que sí han sido son trabajadores del Estado, que se les ha pagado como trabajadores por honorarios, inclusive hasta se les descuenta un monto del ISSSTE.
pero ese monto del ISSSTE aparece inclusive en el recibo de honorarios, pero tienen un patrón, son subordinados, tienen un horario, se les paga aguinaldo, entonces no son trabajadores por honorarios, pero todos estos años de servicios debieron de haber cotizado. Y si bien no lo cotizaron, no fue por su culpa, fue por culpa del propio patrón gubernamental, del propio patrón administrador que no los dio, porque tal vez en ese momento no consideraban dar plazas, etcétera. Ese pretexto, pues la realidad es que sí, la ley del propio ISSSTE establece una temporalidad para poder tener derechos, para obviamente cotizar. Entonces, si bien ustedes no digamos que trabajaron como prestadores de servicios, pero la realidad es que sí generan una antigüedad y esto es la parte importante que nosotros debemos conocer, porque se tiene que demandar ese reconocimiento de antigüedad y luego se tiene que demandar que el ente gubernamental para el que trabajaban o para el Estado tiene que aportar lo correspondiente para que usted se le pague su pensión. Porque al momento en el cual usted ya llega a la vida jubilable, pues no va a tener usted el derecho o no va a tener ese reconocimiento porque usted se le habrá dado de alta como trabajador mucho después, 10 años después, 8 años después, etcétera. Estos son los mismos supuestos para tanto los contratos colectivos, para las leyes generales, para los reglamentos municipales, para todas las personas quienes tienen la posibilidad de tener una pensión de cesantía. La base es la misma. Es una cuestión, es un derecho fundamental a la seguridad social en el cual se obliga al Estado mexicano a tener un recurso efectivo, fácil, y que nosotros podamos tener alcanzable esa pensión. Y se encuentra establecido dentro de la ley, se encuentra establecido dentro de los marcos, diferentes marcos, como ya lo mencioné, y lo que nos resta es poder pedirlo, no poderlo, es pedirlo, porque nosotros tendríamos que estar pidiendo, no vas a pedir una cuestión de capricho, lo que se va a pedir es algo que corresponde, algo que se merece y algo que se tiene que disfrutar. Como antecedente o como anécdota les podemos contar algunos de nuestros clientes, don Eulalio Mirando, que en paz descanse, pues esa persona era trabajador ferrocarrilero, trabajó pues, más de 2.400 semanas, tanto para la empresa paraestatal como para diversos patrones después de haber salido de la empresa paraestatal. Al final era mesero, no obstante que era mesero, pues nos da la confianza, presentamos el asunto, ganamos el asunto, y ya cuando recibe su pago, pues obviamente nosotros, yo en lo particular, le recomendaba que viajara. Una persona que toda su vida había trabajado, tenía como 67 años, le digo, oiga, don Eulalio, pues usted debe ya de viajar. ¿Por qué? Porque pues es lo que le corresponde. Antes a lo mejor no tenía un pesito y ahora sí tiene usted dinero. Sobre esa cantidad, el señor insistía que tenía que trabajar, que tenía que ir a trabajar y que seguir trabajando. Pero bueno, poco a poco el señor fue dejando un poco de trabajar para irse a Cancún, a Rivera Maya, a los cruceros. Entonces, pues el viejo me hablaba cada que estaba en el barco. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos que es la parte que se debe de tener para los finales de nuestros días y es la parte que nosotros sí tenemos como orgullo en la oficina de poder ayudar a muchos de nuestros clientes. Ustedes pueden ver algunos testimonios dentro de las propias páginas aquí de Safe Solutions y pueden ver o constatar, son personas reales, no son actores, y solamente le pediríamos que nos brinden la confianza y nos pregunten. Obviamente, no, los asuntos son largos, los asuntos es una inversión, es un juicio, hay una contraparte, se van a las autoridades. Ahorita con la pandemia es muy difícil salir para las personas, obviamente, que también por la edad son vulnerables, por lo tanto, no lo recomendamos, lo que recomendamos es que nos puedan hablar, tener telellamadas como en esta ocasión aquí con esta transmisión y poder guardar la seguridad, primero que nada por estos días y denos la confianza, los asuntos se van a ir poco a poco resolviendo. Hasta aquí la pensión de cesantía, una cuestión que nosotros ya lo habíamos, inclusive con las anteriores charlas, tocado, pero me pongo a su disposición. Si ustedes tienen alguna duda, con toda confianza puedo yo responderlas de aquí del chat directamente, quienes tengan algunas cuestiones. Pues doña Gloria Garza, tiene ¿usted cree que necesito? Pues yo creo que sí necesita, porque pues es un dinero que, lo que tenga mucho dinero, pues yo no se lo dejaría ahí al gobierno, yo preferiría pelearlo. Una cosa que también le recomendamos a la gente es que si usted tiene la posibilidad de pedir la pensión a los 60, 61, pídenla.
¿Por qué? Porque de aquí a los 65, si usted se siente bien físicamente y no tiene problemas de salud, pues qué bueno. Pero la realidad es que a partir de los 60, usted ya puede disfrutar otra etapa. Entonces, lo que nosotros recomendamos es estar garantizados con la atención médica, clínica, farmacéutica y hospitalaria. Y, pues obviamente, que disfrute esos años. Si usted se espera hasta los 65, pues ya por favor no se ponga a trabajar después de los 65, porque entonces ahí sí ya no tiene usted ningún beneficio, no se genera nada. A partir de los 65 está regalando el dinero. Es muy claro. ¿Por qué? Porque no va a recibir más del 100%. Hasta ahí se acabó. Entonces, en cuanto a estas situaciones, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Estamos a sus órdenes eh, para atender a cualquier cuestión. No sé, señor Michael, si me escuchó bien. También hay una manera en la cual si usted puede incrementar su pensión, pero esa es una cuestión que inclusive la platicamos la semana pasada. Aquí lo importante sería que usted pudiera eh, aportar, tener aportaciones voluntarias, y esas aportaciones voluntarias usted le invierte, pero usted ya no estaría como trabajador, usted tendría que estar invirtiendo porque todo ese dinero se va a retiro. Entonces todo el dinero que le ponga lo va a poner en retiro y esa va a exponenciar su pago. Sería una cuestión diferente que usted es trabajador y como trabajador que se paga riesgos de trabajo, guarderías, maternidad, medicinas, hospitales. Entonces su pago, sus aportaciones, tanto las suyas como las del patrón, va empezando a disminuirse en esos porcentajes. Va entrando en un porcentaje individual de cada uno de esos rubros, por lo tanto no todo el dinero que usted está aportando realmente se va a retiro. Pero si usted hace aportaciones voluntarias, estas aportaciones voluntarias únicamente se van a retiro y entonces ahí puede exponenciar su pensión. En los últimos 5 años son lo que se recomienda con esa modalidad que se llama modalidad de 40 y usted puede obtener una pensión pues arriba de 40,000, 50,000 pesos, porque usted estaría exponenciando, perdón, el pago de su pensión. No tendría derecho a nada más, sola y únicamente tendría usted, es como una bolsa. Esa bolsa usted nada más estaría metiéndole dinero, pero únicamente retiro. No le meteré dinero a ningún otro rubro. Eso es por eso, por esa forma es que la modalidad 40 se aumenta. Otro problema que tiene la gente es que les dicen, están fuera del periodo de conservación de derechos. El periodo de conservación de derechos es una cuarta parte de su vida laboral. Si usted trabajó 20 años, pues obviamente le corresponden 5 años a partir de la baja como fecha de la conservación de derechos. Pero es difícil, nosotros sabemos que es difícil cuando las personas ya son mayores y al momento que son mayores, pues obviamente el patrón, el empleador, tiene, digamos que menos confianza en contratarlos, se reducen las posibilidades y hay problemas reales para poder conseguir un trabajo después de los 60 años. Se pueden acercar con nosotros, tenemos algunas alternativas y esas alternativas las podemos nosotros ofrecer, algunos patrones que trabajan con nosotros y podemos colocar algunas personas como lo hemos hecho, pero pues obviamente es una cuestión que es un poco compleja porque se restringe la actividad laboral a esa edad. Pero bueno, aquí el punto es darle soluciones y sí hay soluciones. Otra cosa que no, inclusive nos han comentado, no lo recomendamos como tal, pero hay una situación que la gente dice, bueno, tengo un tío, un hermano, un primo que me va a dar de alta. Y me dicen, pues me va a dar de alta con un salario de más o menos para mis 250 por semanas. La realidad es que si lo van a dar de alta, sí, pues que sea con el mínimo. No le conviene a usted invertirle tanta lana cuando todavía se va a promediar eso con sus últimas 250 semanas. No, salvo que le vaya a poner muchísimo dinero y que vaya a impactar en ese promedio. Si no, pues bueno, pues nada más con el mínimo, como comentan, para poder reunir las 52 semanas y en base en eso, pues ya tener derecho para la pensión administrativa directamente. Eso es una cuestión muy simple, pues cuestión de promedio.
La gente que trabajó y que está en Estados Unidos también tienen dinero ahí. ¿Por qué? Porque si las personas ya no piensan regresar o pueden, bajo ese supuesto que me comentan, recuperar sus semanas y sus derechos, ellos pueden obtener el dinero que se tenga en sus subcuentas, el dinero que tenga en vivienda. ¿Cómo lo podremos saber? Con el número de seguro social, tendremos nosotros que investigar cuánto importe, cuánto dinero tienen, tanto en el Afore, para saber y sopesar si le conviene a usted, ¿qué le conviene? Pues si reactivar sus semanas, que venga y que se ponga a jalar y que pues, para que obtenga una pensión de ese sentido de vejez, dependiendo de la que le corresponda, o que venga así y que tramite la negativa de pensión. Con la negativa de pensión le van a dar el 100% de todo lo que venga en su Afore, de todo, el 100% si usted trabajó en la ley de 1973. No le van a dar, también en la nueva ley, porque no le van a dar pensión, es decir, el Afore no se va a quedar, no le va a administrar, no le va a dar nada, más que todo su dinero una vez que le digan que no te van a dar pensión. Esa es una distinción, el no darme pensión y el sí darme pensión. Si me dan pensión, me van a dar una parte, si no me dan pensión, me dan todo lo que venga en el Afore. Entonces, esa parte es importante que la conozcan porque hay dinero que la gente luego no reclama y ese dinero pues obviamente está en las arcas de algún particular, de algún Afore o, sí, o del Infonavit. Pero ese dinero pues es suyo, ese dinero ya lo trabajó, ese dinero es algo que se le quitó en cuestión del Infonavit el 5% por cada peso que recibió durante toda su vida laboral. Todos los patrones le quitaron ese 5%, entonces pues ese dinero está en esa bolsa, hay que recuperarla. Digo, si quieren cooperar con el gobierno, pues ahí la pueden dejar. ¿Cuánto tarda una pensión para mi papá? Tiene 70 años. Bueno, los asuntos, como dije, José Alejandro, son tardados. Aquí en Nuevo León, por decir, hay solamente dos juntas, que es la autoridad competente. El próximo año van a empezar los juzgados laborales, si es que no hay otra reforma, y lo mandan a una cuestión administrativa. Son muy tardados, ¿por qué? Porque son dos para todo el estado y aquí hay pues muchísimo, aquí en Nuevo León hay mucha industria, hay mucho trabajador, hay mucha gente que está demandando o reclamando este tipo de prestaciones. Si va a haber cambios en términos de los juzgados laborales, pues puede agilizarse, pero por lo pronto si tarda más de un año para tener el primer laudo, sí. Lo que les comentaba es que esto no lo pueden ver como una solución a los problemas, lo tienen que ver como una inversión. Esto no es una cuestión que se vaya a resolver rápido, ni que en 2 años, ni que con eso, ahora sí nomás espero mi pago porque no, aquí la cuestión es que se pelea y se pelean los derechos que ustedes tienen. Si ustedes nos dan los documentos, si ustedes nos dan las pruebas, solamente tendremos una posibilidad muy alta de ganarlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos defendiendo los derechos de ustedes, acreditándolo con medios de prueba, con documentos, con pruebas. No simplemente como si fuera que no tengo nada y me digo, bueno, tengo derecho y realmente no trabajé. Sí, hay que ser muy claro, ¿no? Con quién trabajé, cuánto tiempo trabajé, mis actividades, y en base a eso nosotros decimos que se invoque el artículo 96. Digo, bueno, si mis patrones no me dieron de alta, bueno, tu instituto encárgate, pero yo trabajé y aquí está, te acredito que trabajé. Eh, Martín, buenas tardes, una pregunta para el expediente de la FORE, me piden RFC, ¿lo puedo tramitar por internet? Sí, sí lo puede tramitar, inclusive, no sé si ya se comunicaron con ustedes, don Martín, en la oficina le podemos ayudar para, se está haciendo el trámite en línea, hay unas cuestiones que por la cuestión de la pandemia, pues tienen que ser en línea y se saturan las líneas, pero lo podemos hacer, nosotros lo podemos ayudar, si quiere. Um, no es necesario acudir a Hacienda para tramitar el RFC. Para tramitar la cuestión de la FORE sí es necesario, porque pues, obviamente se tiene que hacer la solicitud ahí o en la delegación del instituto, para que, si, dependiendo, si usted, como le digo, ya tiene una negativa de pensión, le van a dar todo lo correspondiente a la FORE y por eso le están pidiendo el RFC, porque hacen un cruce entre el dinero que van a pagar y obviamente Hacienda lo tiene etiquetado también para saber quién y a quién le va a quién o a quién se le va a pagar y va a recibir dinero. Ahí no entra Hacienda como un recaudador, pero sí todo, como viene dinero del Estado, pues lo tiene que cruzar. Eli Jiménez ya iniciada una denuncia con otro despacho, pero me han dado muchas largas y no tengo ningún documento que puedo obtener. No. Nosotros le podemos ayudar, pero sí necesitamos claridad con los otros despachos, porque
pues obviamente hay una cuestión que se llama coyotaje. No nos gustaría nosotros ser, no somos personas que revocamos juicios, porque pues luego los juicios ya pueden estar ganados y nosotros ya llegamos y pues obviamente los abogados de eso viven, de eso vivimos y obviamente si nos hicieran algo a nosotros pues nos molestaríamos. Pero también entiendo que es una cuestión de servicio. Nosotros nos esmeramos, tratamos de que el servicio que ofrecemos sea de la mayor calidad para que nuestros clientes estén contentos. Obviamente hay cosas que salen de nuestras manos porque dependemos de una autoridad. Sin embargo, si usted ahorita le van a tomar sus datos, Eli, y podemos buscar tu juicio y decirte en qué estado procesal va. Ya dependiendo si el tiempo en el cual tú presentaste la demanda al estado procesal real que está en el expediente, pues ya tú podrías decidir, pero sí tendrías que rescindir el contrato de prestación de servicios que hiciste con tus anteriores abogados, porque obviamente nosotros no queremos incurrir en ninguna práctica que sería molesta para un colega. Pero siendo muy claro y cuestión de servicio, te podríamos ayudar. Y en lo del número, sin problema, te decimos cómo va tu juicio, nomás ahorita se van a poner en contacto contigo para saber. Eh, bueno, por decir, usted, Jaime, tiene 1.200 semanas cotizadas, tiene derecho, sí tiene derecho a una pensión, pero está fuera del periodo de conservación de derechos. Es decir, a usted se le va a exigir que cotice 52 semanas para que recupere esas 1.200 semanas que tiene, porque tiene ya más de 15 años sin trabajar. Entonces, lo que nosotros ahorita también vamos a apuntar su nombre y le vamos a ofrecer algunas alternativas y obviamente pues ya usted podría decidir, pero el punto es que sí tiene derecho y hay que exigir eso. No puede no hacer nada porque ahí tiene dinero. Entonces sí hay que hacer algo. Nosotros en un momento, don Jaime, nos ponemos en contacto con usted. Martín Suárez apenas se va. Nosotros recomendamos, Martín, que se pensione. Usted agarra la pensión, usted, si tiene algunas diferencias y las puede acreditar inmediatamente, pues qué bueno. Pero lo importante es que usted, de la manera más rápida, pueda obtener la pensión administrativa. ¿Por qué? Porque con eso tiene usted medicina, hospitales, tiene atención clínica. Entonces, eso en un cáncer es invaluable. La realidad es que la medicina del instituto o el equipamiento del instituto es de lo mejor. En alta especialidad, hospitales de segundo y tercer nivel. La realidad es que los médicos, los especialistas, los encargados que están dentro de esas áreas son los que consultan de manera privada en algunos otros hospitales. Eso es la realidad. Solamente que si hay una sobresaturación. Está muy saturado porque pues, son demasiadas gentes. Pero la realidad es que el equipo que tiene el propio instituto, solamente aquí en Nuevo León hay otro hospital que lo tiene, aparte de todo lo que tiene el instituto, el IMSS. Entonces, nosotros sí consideraríamos que primero obtenga forzosamente la pensión y luego ya se demanda, se reclama una diferencia, porque ahí va el derecho, ahí va la protección al derecho a la salud. Usted no le sirve de nada estar peleando y si tiene una complicación médica, pues va a tener que estar acudiendo no le podemos ayudar con un amparo, ¿no? Pero este tipo de cosas, donde usted ya podría tener la atención médica clínica farmacéutica hospitalaria garantizada, pues no tiene valor porque es una cuestión de vida o muerte. Su hermano murió hace meses, pero él no se casó ni tiene hijos. Mi madre también murió. Yo como hermano podré pelear el Afore y el Infonavit. Bueno, es una buena pregunta. Su hermano murió, no se casó. Tampoco tiene hijos, pero tiene papá. O don Michael. Si no, usted sí podría pelear. Sí podríamos presentar ahí una cuestión de una dependencia económica. Ahorita le vamos a marcar, le vamos a pedir alguna más información y si tiene derecho, si tiene derecho. Habrá que ver eh, la cuestión de la FORE, habrá que ver sus cotizaciones, habrá que ver primero documentos para nosotros más o menos saber cuál es la realidad jurídica. Recuerden que aquí nosotros también tenemos que hablar con documentos porque la realidad jurídica luego es muy diferente de la realidad.
En derecho se habla de varias verdades, una es la verdad histórica y la otra es la verdad que quieras, entonces esa parte es compleja porque lo que digan los papeles es lo que nosotros sí podríamos asegurarle. Y ahorita le van a marcar, vamos a platicar con usted sobre eso. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna duda. Este, es muy típico la cuestión de las muertes en donde no hay ascendencia, no hay descendencia y luego hay viudez. O había esposa, fallece, hay esposa y hay concubinas. Y ahora hay, pues obviamente también puede ser que haya hijos menores o hijos incapaces. Entonces hay un entramado de situaciones en las cuales pues lo importante no nada más es que usted sepa que existen diversas figuras, sino que cuáles son los derechos preferentes de unos y de otros y cuáles son los montos y los importes que le corresponden a unos y a otros y que no puede superar de determinado monto. También hay otra parte donde la compatibilidad de las pensiones, la pensión de cesantía no puede ser compatible con la pensión de vejez, obviamente, porque vienen de la misma. La cesantía es de los 60 y acaba con la vejez con lo que es el 100% a los 65. Y estas mismas dos pensiones tampoco las pueden tener si tiene una orfandad o si tiene una ascendencia, pues obviamente pues son incompatibles. Pero si usted tiene una incapacidad por un riesgo de trabajo, sí la puede tener. Sí puede tener las dos pensiones, porque pues, quiere decir que usted tuvo un accidente de trabajo en algún momento, es superior a ese 30%, porque si no es superior al 30% del desgaste, entonces se le pagarán 5 anualidades, pero si es superior a ese, 50, a ese 30%, entonces le va a pagar una pensión proporcional al desgaste o la pérdida del miembro o al desgaste funcional, orgánico funcional, en términos de la causa y efecto de su relación, de su trabajo. Entonces todo este entramado depende y es diferente para cada una de las pensiones y es diferente para cada uno de los supuestos en los cuales se encuentra. Y hay gente que tiene dos o tres supuestos y es complicado porque también hay gente que se pensiona, tiene su pensión de cesantía y luego siguen trabajando. Y hay una parte, un capítulo especial para ese supuesto, pero es muy raro que las personas... ¿Por qué? Porque quiere decir que dejaron de trabajar en lo que hacían, dejaron de trabajar en su puesto, en el puesto que hacían, en su actividad que hacían y cambian a otra actividad y entonces cotizan con un nuevo puesto, con nuevas condiciones, con una que tampoco puede ser superior al 50% de lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque entonces no sería lógico que tuviera una cesantía. Entonces hay un montón de cosas las cuales nosotros podremos irles diciendo. Lo importante es preguntar, lo importante es que todas las dudas las pueden disipar. ¿Por qué? Porque si usted se queda con dudas y piensa que no tiene derecho, que ya medio resolvió su asunto por lo que me escuchó hablar, no es precisamente un buen resultado, una buena respuesta, porque aquí el punto, hay muchísimos supuestos, muchísimos. Entonces, el ideal es con documentación y nosotros podemos ayudarles a descifrar qué es lo que obviamente les conviene y de qué manera sea preferente para ustedes. Hay un montón de cosas, nosotros estamos a su disposición, igual la gente de Estados Unidos también, que tiene ese dinero y que pues hay que recuperarlo, nosotros estamos a su disposición, inclusive aquí pues, sabemos que luego tienen ciertos trámites administrativos que hay que hacer, también los podemos ayudar. Entonces, si ustedes conocen personas que están en una situación similar o que ustedes sepan que les puede interesar este tema, les pedimos de favor que puedan compartir el video, que puedan compartir lo que ustedes han escuchado y como quiera el próximo miércoles nos volvemos a ver, tenemos otra charla, cada miércoles hemos estado dando una charla y el próximo miércoles pueden invitarlos para poder atender y resolver la mayoría de sus dudas. No sé si exista alguna otra pregunta, si los muchachos ahí de la oficina tienen algo que recobraron, que obtuvieron de alguna inquietud de alguno de nuestros clientes. No sé si se me pasó algo de lo que me escribieron. Bueno, pues de mi parte sería todo.
están los teléfonos de la oficina y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias.